Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy, por la misericordia y gracia del Señor, nuevamente estamos acá juntamente con ustedes y mi compañero de milicia, hermano Eddie Amílcar Osorio, para poder dialogar siempre desde una perspectiva bíblica y teológica temas importantes y fundamentales para el desarrollo de la iglesia contemporánea. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? ¿Qué dice ese corazón? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Listos, prestos y dispuestos, como alguien diría. Ahí está. No, la verdad estamos... una lechuga, siempre, ¿verdad? Eso ya es característico en nosotros. Ahí está. No, la verdad es que estamos muy contentos, muy alegres de poder estar de nuevo, una vez más, compartiendo aquí con usted, hermano Carlitos, como ya lo decía, y compartiendo con usted que nos ve, que nos escucha. Para nosotros siempre es un privilegio, y más todavía cuando sabemos, ¿verdad?, que lo que estamos haciendo es para el reino. Y pues, como ya nuestro hermano Carlitos lo decía, a dialogar un tema muy actual, muy necesario. El tema de hoy, muy necesario. Buenísimo. Muy necesario para nosotros como iglesia, para nosotros también como cristianos individuales, como discípulos del Señor. Y pues, qué mejor que hablar sobre estos temas, ¿verdad? Desde una perspectiva bíblica, algo útil, algo que puede sumar y edificar a la iglesia. Importante, hermano Eddie, lo que usted decía, siempre manifestando nuestro sentir en el sentido de que con una identidad clara en Cristo. Exacto. Salvos por gracia. Así es. No perfectos. Así es. No. Mucho por hacer. Por buscando mejorar. la excelencia, sí. Sí, mucho por mejorar. Exacto. Mucho por corregir. Así es. Así que la pura gracia y misericordia del Señor nos tiene en esto, así como dice Alex San Pedro, hermano, a pesar de mí. Exacto. Entonces, a pesar de nosotros. Es un punto, hermano, que hay que hacer programa un día con esto. A pesar de este nosotros. Tema. Sí, fíjese, porque, mire, uno de los grandes problemas del cristianismo es la percepción con la que nos presentamos. Yo creo que cabe dentro de la temática hoy, pero vamos a hacer un programa especial también con esto. Sí. La percepción con la que nos presentamos, ¿sí? Y muchas veces el problema es presentarnos como religiosos. Y la religión, pues, apunta a hago para merecer. Exacto. Mientras que nosotros no merecemos nada. Y en el Evangelio del Señor, el Señor nos salva por su misericordia. Por eso es gracia, por ¿no? su gracia, no porque nosotros cumplamos cosas. Ahora, ya en Cristo, Él nos capacita para hacer esa lucha, para ¿no? obedecer. Pero ese tema es bien importante, hermano. Sí. Yo pienso que es algo que los últimos días hemos hablado de esto en la iglesia local. Y nos hemos dado cuenta que es como en su momento lo hemos dicho, hermano Carlitos, una línea muy delgada. Exacto. Entre el cristianismo y la religiosidad. Y el peligro que esto pueda significar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos vender más religión, si se puede usar el término vender, ¿verdad? O sea, en la forma de que presentamos, ¿verdad? Nosotros muchas veces podríamos estar representando más religión que evangelio. Exacto. Más tradicionalismo. Exacto. Que evangelio, ¿verdad? Entonces es algo para revisar, ¿no? Y eso es bien importante, fíjese, hermano Eddie, peor en estos tiempos de coyuntura que vivimos, ¿no? Exacto. Bueno, estas 2 semanas atrás ya usted sabe, ¿no? Todo lo que ha pasado, redes sociales y todo, pues. Pero a veces la gente puede malinterpretar cuando solo se observa desde un foco la batalla cultural que se está librando hoy en día. Podrán haber muchas opiniones con relación a esto. Tenemos muy bien claras nuestras convicciones y la investigación, pues, previa con relación a todo lo que venimos dialogando. Pero alguien puede decir que es un discurso de odio. No. Sí. No es un discurso de odio. Lo que pasa que también algo que tenemos que nosotros tomar en cuenta, y creo que es muy importante mencionar aquí, hermano Carlitos, es que históricamente muchas veces la iglesia ha dejado esto de un lado. Muchas veces la perspectiva social de la iglesia es que, por ejemplo, las problemáticas sociales no nos afectan. Exacto. Cuando en su momento lo hemos dicho, ¿no? La iglesia está formada por familia, por personas que son, ¿qué? En su momento lo hemos dicho, ¿no? La base de la sociedad. Exacto. Sí, la familia es la base de la sociedad como tal. Y si nosotros tenemos familias, nosotros como iglesia, hay familias allí y hay problemas sociales, entonces los problemas sociales nos alcanzan a nosotros como iglesia. Entonces, por ende, pienso que es necesario que también nos pronunciemos, ¿no? Y es un peligro querer sentirnos siempre los bonachones, hermano Eddie.
Y querer ser, por ejemplo... una idea perfeccionista del evangelio. Exacto, ¿no? Y en el sentido de que siempre nos catalogan como bonachones, como buenos, en el sentido de caer bien a todo el mundo. Exacto. Y o sea, no ser sal, sino que azúcar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que dialogar y escuchar las perspectivas de la gente. No solo juzgar a la gente por una cara de la moneda. Tenemos que ver siempre la historia completa. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, hermano Eddie? Porque, como vuelvo a repetir, creo que es importante que en el programa lo aclaremos. Lo volvamos a aclarar porque ha pasado otras veces. Cuando nos escuchan hablar acerca de la ideología de género, pues esto conlleva el caballo de Troya, que es el homosexualismo, ¿no? Así es. El homosexualismo y los ciento y algo géneros, ¿no? que esta gente pues promueve. Y la propuesta nuestra es contra el sistema. Exacto. Contra el sistema. Pero en nuestro corazón, el mensaje del evangelio para nosotros es la solución para esta gente. Exacto. Amamos a los homosexuales. En el sentido que si hay un joven, una persona, y alguien podría decir, ¿dejarías entrar a un homosexual a tu iglesia? ¡Claro! Sí. A todo el lobby LGTB lo desearíamos en la iglesia los domingos. Así es. Que venga a la iglesia, que vengan a la iglesia. Queremos dialogar con ellos. Ahora, pero el problema está cuando este sistema es una imposición. Exacto. Que es la planificación de ellos. Es ahí donde la guerra se arrecia contra el sistema. Exacto. Y no contra la persona como Sí. tal. Anhelamos una restauración, hermano Eddie, y anhelamos salvación para esta gente. O sea, si nosotros los vemos y platicamos cara a cara, pues anhelaríamos que conocieran a Cristo. Y es algo que tampoco nosotros estamos buscando imponer en ningún momento. No. Sí, o sea, históricamente tal vez se han cometido algunos errores Claro. de querer imponer religiones o algo así, pero tal vez es gente que ha malentendido el evangelio. El evangelio Exacto. no es una imposición. Tal vez para cerrar esto, hermano Carlitos, creo que si nos ponemos a buscar, bueno, una referencia bíblica para esto, un soporte bíblico para el pronunciamiento de la iglesia en estos tiempos, ¿verdad? Yo creo que el mejor ejemplo es Jesús. Claro. Sí, o sea, cómo Jesús, habían problemas sociales en aquella época, Uf. abundaban, Sin fin. ¿sí? Cómo Jesús los denunció, ¿sí? El amor de Jesús a esas personas los llevó a ¿qué? A pronunciarse contra ellos, a emitir una opinión, la opinión correcta, ¿no? En su momento lo hemos mencionado y lo hemos dicho, y Jesús denunció un montón de corrupciones que se daban y cosas así. Entonces creo que es una buena referencia. Haría falta leer el Nuevo Testamento. Bueno, tendríamos que analizar todo el Nuevo Testamento, ¿no? Para ver esta parte a detalle, pero creo que es una buena referencia ver cómo Jesús en el ámbito social se movió en aquel tiempo y cómo se pronunció. Muy bien, así que ánimo, seguimos en la batalla cultural, Seguimos. amando a las personas. Exacto. No importa que a veces sonemos gracia y verdad, ¿no? La verdad a veces, Sí. o sea, pero amamos a las personas. No es un discurso de odio, amamos a las personas. Anhelamos Así es. que venga a Cristo. Sí, pero bien. Tema de hoy, evangelismo relacional. Así es. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia a lo que la iglesia siempre hace? Un muy buen tema, pero antes de ello vamos a nuestra parte musical del programa con nuestro querido hermano Santiago Benavides, y nos presenta hoy a su buen amigo, su amigo el millonario. Pero vaya a ver qué millonario. Así que escuchemos este bendecido canto. ¿Cómo podré agradecer la dicha de tener a quien venir, a quien poder rendirme cada vez? ¿Cómo podré aún entender la gracia que me das? No te cansas de una y otra vez volverme a levantar. Amigo fiel, oh, amigo fiel, oh, oh, has sido tú, Jesús, amigo fiel. No puedo ni imaginar qué sería estar sin ti. ¿A dónde ir? ¿Con quién hablar si no estuvieras aquí? Bendito tú por inclinar tu oído a mi clamor. Has llegado a ser el amado de mi corazón. Amigo fiel, oh, amigo fiel, oh, has sido tú, Jesús, amigo fiel.
amigo fiel, oh, amigo fiel, oh, has sido tú, Jesús, amigo fiel, has sido tú, Jesús, amigo fiel, oh, has sido tú, Jesús, amigo fiel, oh, has sido tú, Jesús, amigo fiel. Bien, queridos hermanos, como ya decíamos anteriormente, evangelismo relacional, hermano Eddie. Así es. ¿Ah? Evangelismo relacional. En algún momento usted me planteaba, hermano Carlitos, de evangelismo relacional versus tradicional. No vamos a poner en guerra, pero sí vamos a explicar, hermano Eddie, algo que es fundamental entender. ¿Sí? Así es. Es fundamental entender. Pero antes de entrar ya de lleno, por favor, hermano Eddie, nuestra base bíblica. Sí. Tenemos una base bíblica de las más conocidas en cuanto a esto y en cuanto al comportamiento de los primeros cristianos. Valga el título ahí del texto que vamos a leer, es la vida de los primeros cristianos, específicamente en Hechos 2, 43. Vamos a leer del 42 al 47. Dice de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo creo que esta serie, hermano Eddie, evangelismo relacional, no la vamos a terminar en un programa. Aquí podemos destacar algo muy importante. ¿Hacia dónde iba el objetivo del trabajo de la iglesia? Exacto. Yo veo algo así, hermano Eddie, si usted me corrige. Veo algo vertical, hacia arriba, alabando y relacionando. Exacto. Alabando y relacionando. Que podríamos decir que son como las dos cosas más principales o las claves, lo que tenemos que hacer. Exacto, lo que estamos llamados a hacer. Exacto. Es un peligro si nos quedamos solo con el viendo hacia arriba. Sí, solo en el aposento alto como en su momento. Exacto. Ahora, cuando hablamos de evangelismo vienen muchas cosas a nuestra mente, y que hoy pues en ninguna manera nosotros queremos pues tildar de un aspecto negativo lo que se hace o lo que se ha hecho, en ninguna manera. Pero sí queremos proponer hoy un tema muy importante, queridos hermanos, de cómo la iglesia, consideramos este punto importante, debe de dar un giro, hermano Eddie, y evolucionar, no sé si evolucionar, sino avanzar tal vez en cuanto a esta temática, ir un poquito más a fondo. Exacto. Y por ejemplo, para nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de evangelismo, ¿sí? Lo primero que se nos viene a la mente es la iglesia, el programa de evangelismo, la evangelización como tal. ¿Sí? O sea, no es, en otras palabras, no es la vida de la iglesia, sino que son momentos específicos que la iglesia ocupa para hacer evangelismo. Sí, muchas veces, y esto es algo, y fíjese que es algo bien importante. Precisamente el fin de semana yo hablaba con un grupo de hermanos acerca de evangelismo relacional, precisamente, ¿verdad? Y ¿sabe de qué nos dimos cuenta? Es que hay iglesias que ni siquiera, por ejemplo, saben qué es evangelismo relacional. Y que es la base, y que hoy vamos a plantear que es la base fundamental de la iglesia. A eso iba, precisamente. Exacto. Ajá, o sea, el evangelismo llevado a las relaciones. O sea, podemos decir, hermano Eddie, el gran problema de la iglesia hoy es proponer, o mejor dicho, practicar esa dicotomía. Esa dicotomía entre separar el ministerio evangelístico con su vida en Cristo. Y el ministerio evangelístico lo separamos. Es que el pastor va a programar evangelismo el domingo a las 2 de la tarde. Vamos a ir al parque. Y también, y fíjese que aquí tal vez es tema demasiado largo, sí, y saber cuántos programas nos irá a llevar, pero también esto creo que tiene un fondo. Ajá. Lo que usted acaba de mencionar es clave, fíjese. O sea, nosotros como que nos gusta en su momento segmentar las cosas o dividir las cosas. Y creo que en su momento, por ejemplo, hemos hablado de que muchos de nosotros creemos que tenemos una vida cristiana y una vida secular. Exacto.
Ese es el guión. Y mire, ese es un paradigma que sinceramente asedia a muchos. Exacto. Entonces, ¿cómo entendemos, hermanos, que tenemos una sola vida? Nuestra vida es cristiana, vida cristiana. Haciendo Aquí, discípulos. Sí, mi vida cristiana es aquí en el set, Claro. en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, todo el tiempo. Todo lo que hago, mire qué interesante, todo lo que hago, todo lo que hacemos, queridos hermanos, amigos que nos ven, que nos escuchan, debe de ir orientado hacia la presentación del evangelio. Y esa, precisamente, mire, hermano Carlitos, esa intencionalidad Exacto. es la que a veces Sí, falta. o sea, ¿en qué momento hay intencionalidad nada más? Cuando usted le dan su folletillo, por ejemplo, hermanos, el domingo oremos porque el domingo vamos a salir. O sea, no estamos planteando hoy que eso es malo. No estamos diciendo que eso es malo. El problema es que solo sea eso. Exacto. Y es que muchas veces el evangelismo se concibe como usted ya lo decía, como un programa de iglesia. Exacto. Y muchas veces pensamos que el evangelismo es, por ejemplo, vamos a salir a repartir tratados a la calle, al parque, a evangelizar a una misión, a una aldea. Y no estamos diciendo que eso esté mal. No, Está no, bien. no. Sí, es proclamación del evangelio. Exacto. Y tenemos que hacerlo. Sí, pero aparte de eso, no podemos nosotros quedarnos solo con eso. Exacto. El evangelio trasciende. Exacto, ¿Trasciende exacto. a qué? A nuestras relaciones, que es de lo que vamos a hablar hoy. Exactamente. Ahora, por ejemplo, la propuesta es que para nosotros el hacer discípulos está incluido en todo lo que hacemos. Exacto. Está incluido en todo lo que hacemos. Pero- Si usted va a vender unas 10 gallinas o una caja de huevos, ¿sí? A alguien, o usted va a vender un quintal de maíz o algo, usted va orientado en que en esa plática usted puede hacer algo. Exacto. O sea, yo pienso que es como filtrar el evangelio Exacto. en todas nuestras actividades Exacto. cotidianas. Es lo que la iglesia primitiva ¿Sí? hacía. O sea, ¿qué hace? Exacto. Es vida cristiana en todos lados. Y aquí, mire, pastor, podemos encontrar muchos argumentos del por qué la iglesia primitiva era perseguida. Exacto. O sea, que es que, mire, Ajá. pues, la iglesia hoy, mire, la iglesia actual, si la trasladamos al primer siglo, no hubiera habido persecución. ¿Ah? Eso es todo tranquilo, ¿no? Sí, porque muchas veces son condescendiente con... Mire, pues, con- no estorbábamos al reino al imperio romano, no lo estorbábamos, porque estamos tranquilos en el templo. No, tranquilo, muchas déjenos. Como los judíos, los judaizantes. Pero el cristianismo fue distinto, porque Así presentó es. contracultura. Sí. Ahora, hermano Eddie, es fundamental entender esta parte y es la parte medular de la estrategia ministerial que queremos compartir con nuestra audiencia, ¿sí? En donde deseamos que sea el estilo de vida de cada miembro de la iglesia, porque estamos convencidos que la estrategia de Dios para alcanzar al mundo es su iglesia. Exacto. ¿Sí? Es la estrategia de Dios para alcanzar al mundo. Ahora, no estamos diciendo que organizar campañas, repartir folletos o ir a la casa de casa en casa es algo malo, ¿sí? Pero sí hay que reconocer que estas estrategias son simplemente eso, estrategias, y no son lo esencial en el evangelismo, hermano. O sea, no es solamente eso. Las 4 leyes espirituales, las 5 leyes espirituales, que usted viene y se aparece con cualquier desconocido y quiere que venga Cristo en ese momento. O sea, Sí, sí, sí. no está mal, como le digo, la proclamación. El Espíritu Santo del Señor puede hacer maravillas a la hora que Él quiera y como Él quiera. Exacto. Pero vamos más allá a la intencionalidad, hermano Eddie, de provocar esas relaciones con la gente. Relaciones intencionales. Exacto, para presentar el Evangelio. Y por favor, hermano Eddie, ¿por qué no nos define lo que es evangelismo relacional? Y mire qué importante es lo que usted estaba comentando ahorita. Me llama mucho la atención acerca del peligro que existe. O sea, yo siento que hasta nos podemos convertir, como en su momento en un programa anterior lo decía el pastor Danilo Peña. En su momento nos podemos convertir hasta en personas egoístas, cristianos egoístas. Exacto. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque muchas veces yo pienso así, cuando yo estudio y cuando yo veo el evangelismo relacional, yo lo veo como el modelo de Jesús. ¿Sí? Como el modelo de Jesús. O sea, pensemos nosotros, y este es un ánimo para todos, ¿verdad? Claro. Vayamos a los evangelios sinópticos, por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas, y miremos cuál fue, no sé si se le puede llamar, hermano Carlitos, la estrategia que usó Jesús. Sí, podríamos ¿O decirlo cuál es la así. forma? Exacto. ¿Cuál es la Su forma? Naturalidad. ¿Sí? La naturalidad. ¿Cuál es la forma en que Jesús hizo discípulos? En su momento, pues, proclamó, predicó como tal, Claro. pero la clave que nosotros encontramos en Jesús es relaciones. ¿Sí? Exacto.
consideramos y relaciones. planteamos, queridos hermanos, amigos que nos ven, consideramos que esta estrategia, vamos a llamarla estrategia, aunque no me gustaría llamarla estrategia, sino la forma y la vida, ¿no? Del Exacto. discípulo, es más efectiva, hermano Eddie. Sí. A veces pensamos, si llegamos a X comunidad, ¿sí? Y queremos de que alguien por medio de un sermón venga a toda la comunidad a Cristo. Vuelvo a repetir, el Espíritu Santo, Señor, puede hacerlo. Exacto. Pero a nuestro criterio, a la luz de la Escritura, creo y consideramos, queridos hermanos, de que la iglesia debe hacerse presente. Exacto. La iglesia debe relacionar. Ahora, no digo que las campañas no sean efectivas, no, pero yo sí miraría una campaña evangelística, tal vez post un proceso amplio y largo de evangelismo relacional. O sea, Así es. ¿cómo voy a querer yo que alguien venga a los pies de Cristo si primeramente ni siquiera es mi amigo y nunca he platicado con él? Ni siquiera conoce mi testimonio. O en el sentido también, hermano Eddie, de que en algún momento pude hacer misericordia, ayudarlo o algo, y no lo hicimos. Exacto. Pero sí queremos que venía Cristo y no vas al infierno. O sea, ese es el problema, ¿no? Sí, y a veces sí. nos sentimos como que tranquilos, ¿no? Ya le dije que se va al infierno, así que ya salí. Ya salvé ya mi salí. responsabilidad. Sí, yo creo que no podemos limitarnos solamente a eso. Y es la propuesta, hermano Eddie. Exacto. Ahora, ¿qué es evangelismo relacional? No es nada excepcional. No debería ser, hermano Carlitos, algo extraño para nosotros. Sí. ¿Sí? No debería ser algo extraño. Simplemente, cuando hablamos de evangelismo relacional, consiste en entrar en un proceso de compartir estratégica, pacientemente el evangelio con nuestros conocidos, familiares, vecinos, amigos. Y escuche, pues esta es la clave. Sin manipular, Ahí está. sin forzar, sin presionar, sin hostigar, para que las personas crean en Cristo. Y escuche, sigo. Es tremendo. Se comparte el evangelio en un contexto de una relación personal con aquellos que estamos evangelizando, con miras a que lleguen a ser discípulos de Jesús. Interesante. Mire, pero es que aquí nosotros tenemos que pararnos un momento. Por favor. Y yo digo, ¿cómo está nuestro enfoque? Porque mire, hermano Carlitos, si usted no me dejará mentir, muchas veces me pasa a mí y yo creo que nos pasa a todos. Muchas veces yo me paro a hablar con alguien, con un amigo, con un familiar, con un conocido, con alguien que en su momento lo conocí en un trabajo que tuve. Y ¿sabe qué? Hablamos de todo, pero yo muchas veces no busco cómo en esa... No estoy hablando de que nos paremos de repente y le lancemos versículos bíblicos ahí a todo dar, ¿verdad? No. Estoy hablando de cómo nosotros podemos empezar esa conversación, que esa conversación sea intencional y girarla en su momento, en el momento indicado. Exacto. Y que el momento indicado, y ojo con esto porque puede sonar hasta herejía. Exacto. Y que el momento indicado no precisamente es ese específico allí. Exacto. Sino que usted va a posiblemente dejar conexiones para una siguiente y para ser amigo. Por eso hablamos de un proceso. Exacto. Algo paulatino. Exactamente. ¿Sí? Algo paulatino. Y no vamos a forzar A nadie. Mire, en nuestra iglesia, como ya todos ustedes saben, pues tenemos el privilegio de trabajar en el equipo pastoral de la Iglesia Bautista Central de Chiquimula, y hemos tenido esta experiencia. ¿Sí? Ajá. Mucha gente, lo que nos dice la gente, hemos trabajado esta parte de evangelismo relacional, haciendo tardes con cafecito, todo, haciendo con amigos y todo. Bueno, a lo que queremos llegar es que mucha gente de los amigos, ya hablando en confianza con ellos, dicen: mire ustedes, que fíjese que yo de verdad cuando nos invitan a un culto, fíjese que no voy, porque lo primero que hacen es por el predicador el llamado, ¿no? Hoy es tu noche, y a jalonearlo, y ahora es tu noche, y ahora es tu noche, y a apoyarlo y a empujarlo. Sí. Que esa primera vez que llegó a la iglesia, esta persona tiene que aceptar a Cristo. Sí. Y queridos hermanos, está bien nuestra intencionalidad, pero tengamos cuidado con movilizarlo solo por números Exacto. de almas, ¿sí? Sino que tenemos que irnos a que las personas vayan conociendo. En primer lugar, que vayan conociendo al Señor a través de nosotros. Proceso. Un proceso. Vuelvo a Ahora, repetir, van a pasar posiblemente días, meses en que usted no presenta a Cristo, pero va a haber un momento específico en donde usted no lo está predicando con su boca, pero sí con su vida. Exacto. Yo creo que aquí, dentro de todo esto, yo creo que hay muchas cosas que señalar. Sí, hay muchas cosas que sacar. Pero, y más adelante creo que en otro programa hablaremos de los elementos claves, ¿no? Pero fíjese, creo que en este punto, viendo la definición de lo que es evangelismo relacional como tal, consideraría yo dos cosas claves para este proceso. Paciencia Exacto. e intencionalidad.
Mire. ¿Ya? O sea que, mire, pues, es que sinceramente es algo trascendente, hermano Carlitos. Sí, ya, sí, si nos sí, detenemos sí. a pensar, que usted piense cómo puede guiar a sus amigos a Cristo de una manera fluida, de una manera flat, como decimos, ¿no? Sí, de una manera sin forzar, sino testificando poco a poco, paulatinamente. En el poder del Espíritu. Exacto. Usted no es quien va a convencer. Es el Espíritu, convencer no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es presentar el Evangelio con excelencia, ese sí, ¿verdad? Exacto. Pero fíjese, en su momento. Exacto, en su momento. Intencionalidad y paciencia. Paciencia. Yo creo que es lo que a veces... Porque muchas veces nosotros queremos acelerar. ¿Sabe por qué es, pastor? Porque... Ahora, quiero que ahorita viene algo a mi mente y quiero preguntárselo. No. O sea, ¿cómo manejamos esto? Porque el llamado al Evangelio también es un llamado urgente. Sí. O sea, ¿cómo lo manejamos? Porque estamos hablando de ser paciente, ¿no? Claro. O sea, pero... Ahora, la urgencia va a venir en cuanto a la fluidez de la relación. Exacto. Por ejemplo, pues, quiero ser amigo de este intencionalmente. Sí, me acerco, ve, a los 6 meses me acordé de otra vez. No, o sea, el sentido de urgencia va a implicar esa amistad. Exacto. Esa amistad, esa invitación, esa disponibilidad, es ese clave. servicio. Es que mire, yo no concibo, queridos hermanos, a la iglesia primitiva haciéndolo de otra forma. Así es es. que mira, había necesidades, había enfermedad, había persecución, había opresión del gobierno romano. Y ellos ayudaban a la gente. No super evangelistas que se paraban con una corbata con gente que no conocían. No. Y veamos que algo muy clave para mencionar en el texto que leímos. En el texto que leímos no se menciona evangelismo de manera explícita. No. O sea, nosotros no vemos que la iglesia tenía un programa de evangelismo. Exacto. ¿Por qué? Había un programa. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tenían? Porque la vida de la iglesia es eso. era evangelismo. Que mire, hermano Eddie. Pero mire, ya es la cápsula del día. Vamos a nuestra cápsula del día y luego continuamos con este tema que está picante, pero edificante. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Creo que un evento de actualidad que nos ha mantenido a todos de cierta forma conectados ahí a las redes sociales, al internet o con la tele encendida en casa, pendientes ahí de lo que está ocurriendo, son los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Y a pesar de que pues Guatemala generalmente pues no tiene una trascendencia, no ha tenido muchas veces en muchas de estas competiciones una trascendencia histórica, estos han sido un poco diferentes, estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y precisamente quiero compartirles algo que tiene que ver con eso el día de hoy. Creo que nombres como Kevin Cordón, como Luis Grijalva, Luis Carlos Martínez han de cierta forma resonado en nuestras mentes, en nuestras cabezas durante estos días por el papel, por el desempeño, por el desarrollo que ellos han tenido en las distintas disciplinas que participan en los Juegos Olímpicos. Un desempeño entre los 4 mejores, entre los 7 mejores y han estado ahí punteando entre los mejores del mundo en sus disciplinas. Y eso me lleva a pensar, ¿qué fue lo que ellos hicieron para que esto surgiera? ¿Qué fue lo que cuál fue el proceso que los llevó a ellos hasta este momento, hasta este lugar donde están hoy, que es un lugar alto, muy valorado por ellos y por el mundo del deporte y por todos nosotros como guatemaltecos, ¿no? Que nos identificamos. Ahora, pensando en eso, precisamente quiero citarles la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, versículo 24 al 26, en el capítulo 9. Y escuchen lo que dice Pablo a los Corintios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo. Es interesante lo que Pablo nos dice y lo relaciono inmediatamente con la actualidad del deporte olímpico que les acabo de mencionar en el inicio de la cápsula.
¿Qué fue lo que llevó a estos muchachos, a estos hombres a estar en esas posiciones tan importantes a nivel olímpico, a nivel en el deporte? Y viene a mi mente varias palabras, pero quiero dejarles estas que les menciono a continuación: perseverancia, constancia, firmeza, un proceso previo, ¿sí? Ahora, traslademos esas palabras a nosotros como creyentes y precisamente relacionándolo con la lectura que les acabo de dar en 1 Corintios 9. Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos que ser así también, persistentes. Nosotros somos atletas espirituales, ¿sí? Somos atletas espirituales. Y mire, algo muy interesante, durante la pandemia quizás muchos de los gimnasios estuvieron cerrados, pero eso no impidió que Kevin Cordón, que Luis Grijalva, que Luis Carlos Martínez y los otros que están ahí, no impidió que ellos siguieran practicando, siguieran siendo disciplinados, siguieran siendo perseverantes, con esa firmeza, con esa constancia que acabo de mencionar. Igualmente, yo les puedo decir, durante esta pandemia, pues durante mucho tiempo, los templos han estado cerrados, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros llevamos eso? Porque muchas veces nuestro evangelio, como lo hemos dicho en otras oportunidades, está muy unido, muy ligado al templo, ¿sí? Entonces, aunque los templos estén cerrados o paulatinamente ya se estén abriendo en estos tiempos, nosotros en nuestra casa, quizás en el espacio, quizás en un espacio inadecuado, como les tocó a estos deportistas en su momento, pero nosotros tenemos que también ser perseverantes en nuestras disciplinas espirituales, ser constantes, ser firmes, ¿sí? Seguir adelante. Y algo que ellos constantemente persiguen, que estos deportistas constantemente persiguen y que ellos mismos lo han dicho en las ruedas y entrevistas de prensa, también nosotros debemos perseguirlo, y eso es la excelencia. No somos perfectos, sí, no somos perfectos, pero estamos llamados a dar lo mejor de nosotros en todo, sí, y especialmente aplicado a nosotros. Imagínense si ellos lo aplican para lograr una corona, como dice Pablo, corruptible, cuanto más nosotros para lograr una corona incorruptible, sí. Entonces, ánimo. Quiero animarles, no importa si el templo donde usted se congrega está cerrado, está abierto, no importa, usted sea firme, sea constante, ¿sí? Persiga la excelencia. Usted no es perfecto y yo tampoco lo soy, pero sí podemos dar excelencia, perseguir la excelencia en cada una de las cosas que hagamos. Esta ha sido nuestra cápsula del día. Hoy, acá en Diálogo de Fe y Salvación, quiero invitarles a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Diálogo de Fe y Salvación en Instagram y también en Facebook, y también los episodios completos de toda esta serie que hemos desarrollado en YouTube, ¿sí? Igualmente, si ustedes quieren escuchar y no ver los episodios, también están en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en cualquier plataforma de podcast. Ahí usted puede poner Diálogo de Fe y Salvación y ahí nos ubica. Así que le invitamos a que nos ayude, a que se sume y que pueda compartir este contenido. Hoy sí, finalizamos nuestra cápsula del día y seguimos con este tema tan interesante que nos ocupa el día de hoy. Bien, volvemos hermanos, volvemos después de esta cápsula del día que nos compartió nuestro hermano Eddie Osorio. Hermano Eddie, estamos hablando, no concebimos la iglesia primitiva de otra forma. Es que, exacto. Mira, y aquí viene algo que ahorita sí va a ser fuerte. No podemos concebir el cristianismo como tal, los discípulos de Cristo, no podemos concebir discípulos de Cristo que no vivan el evangelismo. Es que el evangelismo no puede. La iglesia es su naturaleza. O sea, dentro de la naturaleza de la iglesia está el evangelismo. O sea, no puede decir, no, mire hermano, yo soy cristiano, pero no es mi don evangelizar. No, eso no es un don. No necesitamos, nadie necesita un don. Eso no es un don, eso es nada más la fluidez de lo que Cristo ha hecho en usted. Recordemos que todos hemos sido llamados a ser discípulos. Claro, el hacer discípulos, hermano Eddie. Qué peligroso es, vuelvo a repetir, que el evangelismo en nuestra iglesia sea un programa. Qué triste es que sea un programa, que pasamos todo el tiempo enfocados en nuestra religión evangélica. Y mire, al principio, precisamente estaba yo leyendo un ejemplo de
por ejemplo, ¿verdad? Ya que usted está hablando y estamos abordando este punto, ¿qué diríamos nosotros de una iglesia que en 5 años, por ejemplo, no ha hecho una campaña evangelística? Que no ha salido a evangelizar y a repartir tratados en 5 años. Está muerta, diría. Que no ha hecho ningún programa evangelístico, nada en ninguna aldea, en ningún área que marginada socialmente en la ciudad, en la aldea, en el pueblo donde está. ¿Qué diríamos de una iglesia así? Que está muerta. Que está muerta, que no está haciendo su tarea. Ahora, ¿qué diríamos si en esa iglesia todos los domingos hay nuevos convertidos? Ahí está el punto. Porque hay familias que han conservado o que han creado amistades intencionales. Exacto. Esa es la con efectividad. otras familias. Esa es la y las llevan. Amén. En serio, es que... Es la efectividad, pastor. Mire, hablemos de familias promedio en las iglesias de Chiquimula. Iglesias, ¿no? De 200, 300 miembros, 120, 150 miembros. No son iglesias relativamente grandes. Exacto. Muchas iglesias en Chiquimula. Haga nombres de usted. ¿Cuántas unidades familiares hay de cristianismo? Hablemos de Chiquimula, vamos a hablar de Zacapa. Por cierto, muchos hermanos y hermanas que nos escuchan y nos ven en Zacapa. Imagínese usted cuántas unidades familiares. Y que cada unidad familiar, siendo iglesia, tenga la intencionalidad de infiltrarse en su comunidad. Exacto. Mire, yo digo ese es el punto, hermano Eddie. Por lo menos, imaginémonos una iglesia de 20 familias. ¿Sí? Era el ejemplo que ponía con los hermanos yo que hablaba el fin de semana sobre evangelismo relacional. Pensemos en 20 familias en una iglesia, que es una iglesia relativamente pequeña, ¿no? De 20 familias, 20 unidades familiares, pero que intencionalmente cada una de esas familias adopte a otra familia. Exacto. ¿Sí? No vamos a decir, sí, mira, yo tengo un programa en la iglesia y va. No. Y tampoco se trata esto de ocultar nada, no, sino de ser intencionales a la hora de nuestras relaciones. Que puede, como vuelvo a repetir, puede pasar un buen tiempo en donde usted tal vez no le citó Juan 3:16. Así es. Puede pasar. No le habló del infierno o algo así. Tampoco le habló. Y mire, mucha gente dice, no, ¿cómo está la cosa? Dice, no, es que mire, usted tiene que ser amigo de la gente. Exacto. Testimonio. Usted necesita presentar sus credenciales, ¿sí? Martureo y me seréis testigos. Exacto. Sí, martureo, o sea, presentar a alguien que vio, alguien que experimentó a Cristo Jesús. Muchas veces no va a necesitar. No va a necesitar de que nosotros se lo prediquemos en un momento específico. Por supuesto, es la palabra la que en su momento va a llegar. Pero lo que me refiero es que muchas veces llegamos, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo está usted? Hasta cambiamos el tono de voz, ¿no? Venimos hoy en esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo desde ahí la gente, este va a hablar de religión. Sí. Y la gente lo que hace, no, sí, mire, ya. De una vez se pone a la defensiva, un stop. Exacto, pero mucha gente no sabe. Por ejemplo, justificación por medio de la fe. Aún hasta en el pueblo de Dios hay muchas dudas con relación a esto. Sí. Y mucha gente piensa, por ejemplo, la gente de afuera, y nosotros vivimos la experiencia con gente que nos reunimos, ¿no, pastor? Vivimos la experiencia, miren, amigos y hermanos que nos decían, es que mire, pues usted, yo entiendo esa parte, yo quisiera estar en el cielo, mire, y todo, pero es que no calculo cumplir. Exacto. Mire, qué tremendo, hermano Eddie. ¿Por qué? Porque hemos presentado eso. Ahora, para que presentemos un evangelio en nuestras relaciones, o para llevar el evangelio en nuestras relaciones, también hay que decir, hermano Carlitos, que necesitamos prepararnos. Claro. Mire, es que necesitamos someternos a la iglesia local. Sí, sin duda. La iglesia local no puede estar comprometidos con la iglesia local. Esos llaneros solitarios, hermano, no, en lo personal, no. Exacto. El llanero solitario no, en la iglesia del Señor no funciona. No funciona. El llanero solitario debe tener su iglesia local, sí, la cual lo respalde en todo. Nos tenemos que llevar a dónde lo vamos a llevar. Exacto. Que vean, que conozcan la comunidad, que conozcan la familia, que vengan a la escuela dominical. Pero ese es un proceso y es posible que no va a ser ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera conversación con ese amigo que usted va a invitarlo a la iglesia. Exacto. Pero en su momento, nuestro testimonio va a ser de cierta forma el gancho, la misma conversación. O en su momento, por ejemplo, hermano Carlitos, platicaba yo con alguien de que cuando usted, por ejemplo, tiene una relación cercana con otra persona, estamos hablando de un interés genuino, ¿sí? Un interés genuino. Generalmente usted
suele o tiende a saber los problemas de esa persona. Exacto. ¿Sí? Exacto. Y tal vez un día se va a presentar la oportunidad en que usted puede decirle, mira, quiero orar por vos. Exacto. Mira, No le va a hablar, no le va a hacer nada más. aquí te traje estas cosas. ¿Sí? O sea, quiero orar por vos, quiero ayudarte con esto. No sé, Exacto. con lo que tengamos, ¿sí? Exacto. Algo que signifique, algo que le dé sentido a esa relación y que sea un interés genuino en la persona. No tanto que nos escuche solo para darle el evangelio. Que nos conozcan como predicadores. Exacto, No. sino que nos conozcan como personas que Exactamente. servimos al Rey, que somos discípulos de Él Exacto. y que en Exacto. nuestras relaciones hay evangelio. Eso es importante. Y es la clave, queridos hermanos. La clave para este tipo de evangelismo son sus relaciones. ¿Quién no las tiene? Hermano Carlitos, pensemos en cuántas personas hablan con nosotros que no conocen a Cristo diariamente. Exacto. Mire, pe, mínimo usted habla con 10 personas. No, hombre, hasta con más. ¿Sí? Sí. Pero el problema es que muchas veces la iglesia contemporánea, hermano Eddie, en su mente no carga. O sea, vemos el evangelismo muchas veces como un programa, Sí, no, ahorita no toca hasta que el pastor diga. como un evento. Ajá. Y si la iglesia, mire qué tremendo. Y volvemos ahorita siempre con este punto. Y si la iglesia no crece, ¿quién es el culpable? El pastor. El pastor. Es que Y es el mire, pe, encargado del evangelismo. y mire, pues, mire qué tremendo esto, hermano Carlitos. Muchas veces no hacemos evangelismo hasta que la iglesia no lo programa. Exacto. ¿Sí? Cuando nuestra vida completa, o sea, desde el momento en que nosotros seguimos al Señor, desde el momento que nosotros hemos nacido de nuevo, desde ese mismo momento nosotros hemos hecho nuestro, o deberíamos de haber hecho nuestro, el mandato de la Gran Comisión. Es que es vayan natural. y hagan discípulos. Es la O naturalidad. sea, y lo que debería dominar mi agenda, mi mente, todo mi mundo, mi universo de personas, debería ser, bueno, y el hacer discípulos, Exacto. y el ir. Muchas veces, como decía el Qué profesor, tremendo, ¿ah? como decía el profesor Juan Stamp, hermano Eddie, no vivimos lo que creemos. Exacto. O sea, nos quedamos en que lo creemos, Pero no pero lo no lo vivimos. vivimos. Y por ejemplo, un aspecto escatológico con relación a esto, que da muchas vueltas a la cabeza, es ¿cuántos no anhelamos que Cristo venga? ¡Aleluya! ¡Santo! Y toda la gente, ¿no? Cristo vive, Cristo viene, hermanos. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y después una pregunta específica usted a cualquiera. ¿Usted anhela la venida de Cristo? Amén, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Claro, creo en mi Cristo. Mi Cristo vendrá. Mi Cristo vendrá. Hoy le hago una pregunta. ¿Cuál es una de las condicionales por las que Cristo Jesús dijo que vendría? Cuando este Buen evangelio del punto. reino, Ajá. cuando este evangelio del reino sea predicado En todo el en mundo. todo el mundo. Ahora, si usted ni le habla al vecino, no me venga a decir que usted quiere que Cristo venga. Sí, sí, sí. O sea, porque usted no está emocionado, no está usted, ahí sí que en palabras coloquiales, ¿verdad? No está montado sobre el carro del reino. Exacto. Usted está viviendo una religión y usted quiere, pues yo puedo ser salvo y punto. Eso Exacto. no es la naturaleza de la iglesia. No es la naturaleza de la iglesia. Así es. Es tremendo, hermano Eddie. Tremendo. Yo creo que la iglesia debe buscar un fondo ahí, hermano Eddie. Yo El fondo. creo que debemos evaluarnos, ¿verdad? Claro. Debemos evaluarnos. ¿Por qué? Porque es posible, mi hermano Carlitos, que no estemos conviviendo genuinamente con la gente. Ujú. Sí, Estamos en nuestro mundo. exacto. Y vivimos una religiosidad. Pero realmente nuestra fe vive dentro de 4 paredes. Ahí está. Sí. Vive dentro de 4 paredes. En su momento creo que mencionábamos una palabra acá que era templismo, ¿no? Sí, nos volvimos templistas. Templismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque metimos nuestra fe ahí y de ahí no sale muchas veces, ¿verdad? Solo cultos. Entonces, y limitamos muchas veces nuestra vida cristiana al culto de oración, al culto de enseñanza, a la escuela dominical del fin de semana, al culto de jóvenes con los jóvenes. Exacto. Y está ahí. Y está ahí nomás. Y yo tranquilo, mi conciencia, ¿cómo está? Relax, tranquilo, porque yo estoy yendo. ¿Sí? Ahora, pero ¿por qué no esa fe la sacamos de ahí, que es el evangelismo relacional, que traspase nuestras relaciones? Exacto. Ese es el punto. Con ¿Por qué? intención. Porque si no lo estamos haciendo, fíjese, hermano Carlitos, en primer lugar no estamos conviviendo genuinamente con la gente. No, hombre, no. Estamos siendo, por decirlo así, que aunque suene duro, estamos siendo un poco hipócritas con las personas. Ahora, tampoco estamos compartiendo nuestra vida genuina con ellos y mucho menos nuestra fe. ¿Sí? Ese detalle. ¿Por qué? Porque este evangelismo relacional
tiene un paso suave, natural y progresivo, dejando que cada uno lleve su proceso. Mire, no hay presión, no hay prisas, usted no se desespera. Claro, el ¿Sí? tiempo del Señor es perfecto. Si no esperamos con paciencia el futuro porque creemos que Dios está obrando en la vida de las personas. El próximo programa vamos a ver las diferencias específicas, hermano Eddie, pero ya nos queda poco tiempo. Ahora, qué importante es eso que usted mencionó ahorita ahí. La suavidad, Exacto. la paciencia en el tiempo del Señor. Y nosotros Y la queremos, intencionalidad. exacto, nosotros queremos ya. No, ahora, mire, que la gente digiera, que la gente comprenda, que la gente vaya a su casa pensando en lo que usted le dijo. Exacto, en lo la conversación que hizo. tuvo. Exacto. ¿Ah? No solamente de golpe, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, mira, arrepentite porque si no vas a ir al infierno, mira, y yo tengo que salir de eso, tengo que decírtelo. No solo así. Sí. O sea, no solo así, tenemos que mostrar. Sí. Tenemos que demostrarlo. Y miren, pues, pensando en el marco, hermano Carlitos, y tal vez en algunos puntos prácticos, pensando en dónde podríamos nosotros poner en práctica esto. En primer lugar, ya dijimos que no necesitamos un programa. Exacto. ¿Sí? Si usted tiene un negocio, por ejemplo, a su negocio llegan muchas personas. ¿Sí? Usted intencionalmente puede compartir el evangelio. Con sus clientes frecuentes, con sus clientes esporádicos, usted puede compartir el evangelio. Si usted se encuentra con un amigo, si usted va en su vehículo con un amigo que le acompaña de copiloto, ¿de qué vamos hablando? Sí. O sea, ¿cómo son nuestras conversaciones? Y no con el objetivo que después de esa conversación le digamos, bueno, ¿qué? ¿Aceptas o no aceptas? Exacto. O sea, el punto va ahí. Esa es la desesperación muchas veces. Y no, hay que ser amigos de las personas, estar en sus momentos difíciles. Exacto. Poco a poco. Tenemos la experiencia, hermano Eddie, con unas familias aquí en la iglesia, las cuales son familias, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios por eso, muy involucradas hoy en día en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la iglesia. Y fue gente que escuchó, tranquilo, digirió, nunca se le hizo comprendió, un llamado, comprendió, leyó, cuestionó, ¿sí? Se enojó, de todo en el proceso, pero hubo un proceso. Al buen tiempo, estoy hablando, no sé, 6, 8 meses posiblemente, en un mensaje de los que eran de los más duros, ¿sí? Estudiando el Evangelio según Juan. Ellos deciden al final, hermanos, sin música de fondo, sin que ese es un buen punto, ¿no? sin música sin musiquita de fondo, nada. Hoy queremos seguir a Cristo. Ese es el punto. Pero mira, no dijeron queremos aceptarlo, queremos seguirlo. Esa debe ser nuestra intención, queridos hermanos. El llamado es un dilema. Sí, ese es otro tema, ¿no? Sí. O sea, qué importante es esto, hermano Eddie, tener esa paciencia, ¿no? Sí. Con la gente. Pero relacionar, dedicarnos tiempo, tomar un cafecito. Un interés genuino. Exacto. Pero yo pienso que esto también debe llevarnos, hermano Carlitos, a pensar en más en términos de hacer discípulos que en términos de acaparar membresía. Exacto. Almas para Cristo. O sea, en el sentido de que queremos números. Y mire que hay gente que hasta la cuenta lleva, ¿va? Claro. Ajá. Entonces, y dice todavía que son de él. Tantas tengo. No, hombre, mi hermano. en la carpeta. No por el Espíritu, mi hermano, usted y yo, pero ni siquiera a la esquina del oído llegamos. Mire, el Espíritu Santo. Sí, y es que eso me llama mucho la atención porque creo que debemos desprendernos de ese paradigma de la membresía. Es cierto que es importante y en su momento el Señor va a añadir. En su momento el Señor va a añadir lo que decía el texto, ¿no? En el versículo 48. Pero es importante que pensemos más en términos de discípulos de Cristo que membresía para mi iglesia. Exacto. ¿Sí? Porque muchas veces ese término, ese paradigma de la membresía nos va a llevar, mira, nos desesperamos y queremos que se haga. Puede frustrar. Sí, puede frustrar. Puede frustrar. Y mire, ¿y sabe cuál es el otro problema también, hermano Eddie?
Mire, en correlación al discipulado, usted sabe que hemos planteado de que es la crianza de alguien en Cristo, por ponerle un ejemplo, el desarrollo de la persona. Y si nosotros provocamos el desarrollo, la enseñanza, el proceso de enseñanza y aprendizaje en la persona, a ver o a tener una cosmovisión bíblica de la iglesia de esa misma forma, él también de esa misma forma va a actuar. Exacto. Mientras que si planteamos gente que la vamos a orientar, a enseñar para que vaya a sus comunidades y sean iglesia en sus comunidades, ¿sí? En el barrio, en la colonia, en todo lugar. Exacto. Invitar, por supuesto, invitar, pero no presionar, que es el punto que nosotros queremos plantear hoy, queridos hermanos. No aquella fuerza de ya, no, es el Espíritu Santo del Señor. Confiemos en el Espíritu Santo del Señor. Exacto. Esa confianza es importante, Manuel. Sí, es importante. Recordemos que el papel más importante no lo juego yo en ese evangelismo. Sí, por eso decía yo paciencia e intencionalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo en cada plática, en cada conversación, en mi mente va a estar eso. ¿Sí? Y no, miren, hermanos, no tiene que ser algo forzoso, ¿sí? Sino algo que debe fluir de nosotros, porque es nuestra vida. Sí, es nuestra vida y estamos en ese círculo de hacer discípulos. Ahora, teniendo claro ahí, en ese camino de paciencia e intencionalidad, hay que tener claro que quien hace la obra es el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Porque muchas veces, fíjense, nosotros tomamos más protagonismo, ¿sí? Que el mismo Dios, que el mismo Espíritu Santo. Exacto. ¿Sí? Cuando quien convence de pecado es el Espíritu Santo, no nosotros. Ahora, eso tampoco le quita la responsabilidad a usted y a mí de que debemos prepararnos para presentar el Evangelio de una manera correcta. ¿Sí? Porque muchas ¿cómo es el Espíritu Santo? Podríamos decir alguna vez. Ajá. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Bueno, entonces que Él se encargue de todo. Yo le voy a leer un par de textos ahí y hay que el Espíritu Santo se encargue de todo. No. Debe haber esa intencionalidad y esa paciencia, confiando en el poder del Espíritu Santo, porque Él es quien convence de pecado. Sí. Exacto, eso es bien importante, hermano. Y fíjese que buscaba el pasaje bíblico en donde el apóstol Pedro, si no estoy mal, es 1 Pedro 3:15, en donde el apóstol Pedro expone en donde estamos llamados a dar razón de nuestra fe. Razón. Sí, y fíjese, hermano Eddie, me encanta observar que ahí específicamente, ¿sí? Si lo leo por acá, ¿sí? Si no, aquí está. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, escuche, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, oiga eso, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, razón de la esperanza. La palabra que utiliza aquí es la palabra logos. Razón. Y esa palabra en el idioma que la Biblia fue escrita tiene un sentido en cuanto a esa razón, una plenitud. O sea, mire lo que voy a decir ahorita, que puede sonar algo hasta feíto. El evangelio como tal no solo lo podemos reducir, mire, en el sentido de solo presentar el mensaje de la cruz, por ejemplo. O sea, solo eso, no. ¿Sí? Eso es importantísimo y o sea, sin eso no es nada. Me refiero a una misión integral, presentar la integralidad de todo lo que implica ser discípulo de Cristo. Exacto. ¿Por qué digo esto? Integral. ¿Por qué digo esto, queridos hermanos? Porque puede existir gente, sí, como por ejemplo aquel elemento, ¿no?, que pedía el poder del Espíritu Santo que quería comprar el poder del Espíritu Santo o sea, puede haber mucha gente falsa que le puede predicar a usted el mensaje del Evangelio. Exacto. ¿Ah? Pero no da razón de su esperanza. Lo que decía al principio, podemos traducir como, por ejemplo, cuando nosotros lo que decíamos, ¿verdad? No vivimos lo que creemos. Entonces, ese dar razón va a una amplitud, tal vez, hermano Eddie, en cuanto a que nosotros tenemos que presentar un evangelio integral. Exacto. Y lo vemos marcado en el texto que usted le vio al principio. Sí. El favor con todo el pueblo. ¿Sí? Así es. O sea, no solo se limitaron al mensaje netamente, sino que lo mostraron, dieron razón, el logos de su esperanza. Había una sintonía entre mensaje y mensajero, ¿verdad usted? Exacto. Hermano Eddie,
Es un tema que da para mucho. El próximo programa, si el Señor lo permite, vamos a hablar otra parte, ¿no? De esta temática. Muy buena, por cierto, esa parte. Evangelismo relacional. Yo sé que pueden haber muchas dudas. Ahí usted puede escribir a la página del programa si tiene alguna duda específica, pues con mucho gusto podemos ayudarle. Pero hermano Eddie, el tiempo ha llegado. ¿Palabras finales? Ha sido un privilegio estar aquí, compartir este tiempo con usted, hermano Carlitos, y con todas las personas que nos ven o nos escuchan. Y pues el tema está buenísimo, así que los invitamos a que puedan continuar ahí esperando los próximos episodios, porque se vienen ahí algunas cosas muy claves, muy importantes para que nosotros podamos llevar el evangelio a nuestras relaciones. El próximo programa, si el Señor lo permite, queridos hermanos, veremos las diferencias específicas. Así es. Del evangelismo relacional con el evangelismo tradicional. Así es. Así que ánimo, queridos hermanos. Esta ha sido su programa Diálogo de Fe y Salvación. Gracias a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Nos encontramos ahí a veces en la calle, nos saludan y gloria sea el Señor, ¿verdad? Y les agradecemos su sintonía, y también les agradecemos que ustedes puedan compartir el contenido ahí en las redes sociales y con quien usted pues pueda, ¿verdad? Y ánimo, vamos adelante. Y siempre les queremos recordar que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Así que el Señor les bendiga. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.